Su abogado se inclinó y le susurró 5 palabras, solo 5, y el rostro de Vincent, ese rostro engreído y autosatisfecho al que miré durante 15 años al otro lado de la mesa del desayuno, se quedó completamente blanco, sus manos empezaron a temblar, los papeles que estaba tan ansioso por firmar se sacudían como hojas en una tormenta, y yo, por primera vez en 3 años, sonreí, pero me estoy adelantando, déjame empezar desde el principio porque necesitas entender cómo llegamos aquí. ¿Cómo? Una mujer que todos creían que había perdido la cabeza en realidad jugó la partida más larga y paciente de su vida. Mi nombre es Alexis Dunst, tengo 34 años y hasta hace 3 meses estaba casada con Vincent Mercer. 15 años de matrimonio, más que la mayoría de las relaciones de Hollywood, más que el tiempo que han existido algunos países pequeños y definitivamente más de lo que debería haber durado mi paciencia. Pero soy una mujer testaruda, lo heredé de mi abuela, conocía Vincent cuando tenía 17 años, me gradué del instituto antes de tiempo, no porque fuera una genio sino porque era práctica y motivada y realmente quería salir de la casa de mis padres. Conseguí trabajo en el bufete Henderson & Price como archivista, salario mínimo, máximo de cortes con papel, pero era mío. A los 18 ya había ascendido a asistente legal, era buena con los detalles, buena con los números, buena manteniendo la boca cerrada y los ojos abiertos. Vincent tenía 24 cuando nos conocimos en un evento con clientes, encantador, ambicioso, lleno de sueños sobre construir un imperio inmobiliario. Hablaba del futuro como si ya fuera suyo, como si el éxito solo estuviera esperando a que apareciera para reclamarlo. Decía que iba a construir algo increíble. Yo dije que le ayudaría a presentar la documentación. Romántico, ¿verdad? Nos casamos cuando yo tenía 19. Tyler llegó cuando tenía 20. Seguí trabajando a tiempo parcial en el bufete. Mientras criaba a nuestro hijo, aumentando mi plan de jubilación y ahorrando cada dólar que podía, mi abuela siempre decía que una mujer debía tener su propio dinero, no dinero secreto, aclaraba, solo suyo, algo que nadie pudiera quitarle. A los 23 el negocio de Vincent por fin despegó, me pidió que dejara el bufete y trabajara con él a tiempo completo. Necesitaba a alguien que llevara las cuentas, atendiera a los clientes, coordinara con contratistas, alguien en quien pudiera confiar. Por completo, así que me convertí en su todo sin sueldo, contable, gerente de oficina, enlace con clientes, decoradora de interiores para las casas modelo, coordinadora de marketing, organizadora de eventos, lo hacía todo mientras criaba a Tyler, gestionaba nuestro hogar y de alguna manera mantenía a todos alimentados y razonablemente felices. Mi título oficial era esposa, mi título no oficial era todo lo demás. Durante 11 años me volqué en construir el sueño de Vincent y durante 11 años él se llevó el mérito, los premios, el reconocimiento. En cada evento del sector yo era la esposa de Vincent, en cada celebración agradecía a su equipo, a sus mentores, a su visión, pero nunca terminaba de agradecerme a mí. En algún momento las cosas cambiaron, empezó a tomar decisiones sin consultarme, empezó a quedarse hasta tarde cada vez más a menudo, empezó a criticar pequeñas cosas, cómo me vestía, las comidas que cocinaba, mi falta de ambición, yo dirigía toda la parte administrativa de su empresa gratis mientras criaba a su hijo y mantenía su vida organizada, pero claro, no era lo bastante ambiciosa. Luego hace 3 meses soltó la bomba, llegó a casa un martes por la tarde, yo estaba preparando la cena, su favorita de hecho porque aparentemente soy adicta al esfuerzo no apreciado. Me sentó en la mesa de la cocina con una expresión en el rostro, no triste, no arrepentida, solo profesional. Quiero el divorcio, dijo, y luego quiero la casa, los coches, el negocio, todo. Tú puedes quedarte con Tyler. Lo dijo como si estuviera pidiendo en un menú. Me quedo con los activos, tú con el niño, gracias, quédate con Tyler. Como si nuestro hijo de 15 años fuera una pizza sobrante, como si fuera una molestia que generosamente me permitía conservar. Me quedé mirándolo, 15 años de matrimonio y así terminaba. En nuestra mesa de la cocina, entre el salero y la mantequera, como si yo fuera otro objeto que estaba descartando. Lo que no sabía en ese momento, lo que no descubriría hasta después era que Vincent llevaba meses planeándolo. Ya tenía abogado, Harold Whitfield, caro y experimentado. Había estado construyendo su estrategia de salida mientras yo preparaba comidas para la semana y le programaba las citas con el dentista. Me había pillado desprevenida un hombre al que había confiado todo. Al día siguiente apareció su madre, Lorraine Mercer,
una mujer que me había tratado como al servicio durante 15 años, llegó con su peinado impecable y su rostro perfectamente ensayado de falsa compasión, me dio palmaditas en la mano y me dijo que debería haberme esforzado más por mantenerlo feliz. Los hombres tienen necesidades, querida, dijo, como si estuviera explicando algo complicado a una niña lenta. Los consejos matrimoniales de Lorraine siempre eran fascinantes considerando que su marido pasaba 7 días a la semana en el campo de golf, específicamente para evitar estar en la misma habitación que ella, pero claro, el problema era yo. Esa primera semana fue un borrón. Vincent me trasladó a la habitación de invitados, tenía documentos redactados, acuerdos propuestos, plazos establecidos, todo se movía tan rápido y yo sentía que me ahogaba. Todos veían a una mujer cuyo mundo se había derrumbado, una esposa descartada tras 15 años de servicio, una víctima que no lo vio venir. Pero aquí está la cuestión, lo que Vincent no sabía, lo que nadie sabía era que yo había encontrado algo hace 3 años, algo enterrado en sus propios registros financieros, algo que él creía oculto para siempre, y desde entonces había estado preparándome en silencio y con paciencia. Antes de continuar, si estás disfrutando esta historia, pulsa el botón de suscribirte y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Leo cada comentario. Gracias. Volvamos al desastre. En una semana desde el anuncio Vincent había tomado el control total. La habitación de invitados se convirtió en mi residencia permanente en lo que antes era nuestro hogar. Mi armario pasó de ser vestidor a 2 pequeñas secciones que él amablemente me permitió conservar. El mensaje era claro, esta ya no es tu casa. En 2 semanas empezó a traerla a ella. Britney Sawyer, 27 años. Trabajaba en su empresa, por supuesto que sí. Tenía ese aspecto perfecto de Instagram, mechas rubias, uñas perfectas, mallas de yoga que costaban más que mi compra semanal. Entró en mi cocina como si fuera suya, usó mi delantal, el delantal de mi abuela, mientras hacía batidos en mi batidora. Era más joven que mi matrimonio, más joven que mi bolso favorito, pero hacía batidos increíbles. Así que supongo que algo es algo. Vincent la paseaba como un trofeo, se sentaban en mi sofá, veían mi televisión, comían en mis platos, le ponía el brazo alrededor delante de mí como si yo fuera un mueble, como si ya hubiera desaparecido. La humillación aumentaba cada día. Primero canceló mi tarjeta de crédito personal. Necesitamos separar las finanzas, dijo como si fuera razonable, luego la tarjeta conjunta. Después sugirió que quizá debería buscar otro lugar donde quedarme mientras resolvíamos las cosas. Mi propia casa y me estaban pidiendo que me fuera. Lorraine vino a ayudarme a hacer las maletas y por ayudar quiero decir que revisó mis pertenencias y decidió que merecía conservar. Ropa vieja, bien, fotos familiares, algunas, la caja de recetas de mi abuela, dudó con esa como si estuviera considerando quedársela, lo que no se me permitía llevar, ninguna joya que Vincent me hubiera comprado en 15 años, ningún mueble que yo hubiera elegido, nada de valor, eran bienes matrimoniales, explicó Lorraine. Y Vincent tenía derecho a ellos. Metió mis cosas en bolsas de basura, no en cajas, en bolsas de basura, como si yo fuera basura. Sacada a la calle, en medio de todo esto tenía una persona en quien creía poder confiar, Diane Holloway, amigas desde el instituto, 20 años de amistad entre novios y rupturas y bebés y todo lo demás. Fue la primera persona a la que llamé tras el anuncio de Vincent, fue muy comprensiva, siempre pendiente, siempre preguntando cómo estaba, siempre dispuesta a escuchar, venía con vino y me dejaba llorar en su hombro, me decía que merecía algo mejor, que Vincent estaba cometiendo un gran error. Pero algo no encajaba. Pequeñas cosas. Al principio Vincent parecía conocer mis planes antes de que yo los tomara. Cuando le mencioné a Diane que pensaba luchar por la casa, Tyler llegó al día siguiente diciendo que su padre le había dicho que no funcionaría. Cuando le dije a Diane que estaba mirando apartamentos en un barrio concreto, Vincent comentó que esa zona era demasiado cara para mí. Entonces lo entendí. Mirando atrás debería haberlo visto años antes. La forma en que Diane se iluminaba cuando Vincent entraba en la habitación, la forma en que lo elogiaba un poco demasiado, reía sus bromas con demasiado entusiasmo, siempre preguntaba primero por él cuando hablábamos, ¿cómo está Vincent? ¿Cómo va el negocio? ¿Está feliz Vincent? Llevaba 15 años enamorada en silencio de mi marido, y Vincent, que coleccionaba admiradoras como otros coleccionan sellos. Sabía exactamente cómo usarlo, la hacía sentir especial, importante, diferente a las demás. Probablemente insinuó que estarían juntos tras el divorcio, le dio la esperanza justa para mantenerla leal,
Mi mejor amiga era su espía, 20 años de amistad vendidos por un poco de coqueteo y promesas vacías. Al menos cobra más, Diane. Pero lo peor no fue Vincent, no fue Lorraine, ni siquiera Diane, lo peor fue Tyler. Mi hijo lo vio todo, la novia, la abuela metiendo mis cosas en bolsas. La forma en que su padre me miraba como si no fuera nada, y Vincent trabajaba sobre él, gota a gota vertiendo veneno en su oído cada día. Tú. Madre está complicando esto, yo solo quiero que todos sean felices, ella es quien está alargando todo, intento ser justo pero no coopera. Tyler empezó a alejarse de mí, no enfadado exactamente, solo distante, confundido, no sabía a quién creer y su padre era muy convincente. Podía perder la casa, podía perder el dinero, podía perder todo lo que había construido en 15 años. Pero ver a mi hijo mirarme como si yo fuera el problema, esa fue la puñalada, esa fue la herida que realmente sangró. Contraté a una abogada, Nina Castellano, recomendada por mi antiguo bufete, 52 años, afilada como una navaja, cero tolerancia a tonterías, revisó mi situación y expuso el plan de batalla. Ayudaste a construir este negocio, dijo, tienes derecho a la mitad de todo, la casa, la empresa, las cuentas, luchamos. La miré durante un largo momento. ¿Y si no quiero luchar? Nina me miró como si hubiera empezado a hablar otro idioma, como si hubiera sugerido enviarle a Vincent una tarjeta de agradecimiento y una cesta de fruta. Pensó que estaba rota, deprimida, demasiado golpeada para defenderme, no tenía ni idea. Me mudé a un pequeño apartamento con Tyler, 2 habitaciones, un baño, una cocina del tamaño de mi antigua despensa. La mitad de nuestras cajas ni siquiera cabían. Quedaron apiladas en la esquina de la habitación de Tyler como un monumento a lo lejos que habíamos caído. Mientras tanto Vincent publicaba fotos con Britney. Nuevo capítulo, nueva energía, bendecido, escribió. Lorraine comentó debajo, tan feliz por ti cariño, te mereces alegría. Mi hermana me llamó furiosa, necesitas una abogada tiburón, quítale todo lo que tenga. Todo el mundo tenía consejos, todo el mundo creía saber lo que debía hacer. Todos veían a una mujer que se había rendido, que no podía luchar, que dejaba que su marido la pisoteara. Todos estaban equivocados. Lo interesante de que te subestimen es que dejan de vigilarte, dejan de ser cuidadosos contigo, dejan de proteger sus secretos, y justo entonces aprendes todo lo que necesitas saber. 3 años, eso es lo que llevaba guardando este secreto. Eso es lo que llevaba sabiendo la verdad sobre Vincent Mercer y su brillante, glamuroso y completamente falso imperio. Empezó un martes cualquiera por la noche 3 años antes del divorcio. Vincent estaba trabajando hasta tarde otra vez. Siempre trabajaba hasta tarde entonces. Aunque yo aún no sabía lo que realmente significaba, estaba revisando los libros de la empresa, conciliando cuentas, haciendo el trabajo poco glamuroso que mantenía su negocio en marcha y encontré algo extraño. Una transferencia a una cuenta que no reconocía, luego otra, luego un patrón. Dinero saliendo de nuestras cuentas hacia lugares que nunca había visto. Profundicé más. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana siguiendo el rastro. Lo que encontré me heló la sangre. Vincent había estado pidiendo préstamos contra todo lo que poseíamos. La casa, nuestra preciosa casa que todos admiraban. Tenía 3 hipotecas. El préstamo original de 400.000. Una segunda hipoteca de 350.000 tomada hace 4 años. Una tercera de otros 350.000 tomada hace 2 años. Total adeudado $1.100.000, valor real de la casa 850.000. Estábamos por debajo por 250.000 en una vivienda que yo creía pagada. El negocio era peor. Líneas de crédito al máximo en 200.000, impuestos atrasados 85.000, deudas con proveedores 120.000, préstamos de equipo 75.000. La empresa de la que Vincent presumía en cada fiesta, la empresa que supuestamente prosperaba, estaba ahogándose en casi $500.000 de deuda, incluso los coches no eran reales. Los 3 estaban en leasing con pagos finales elevados por vencer, no poseíamos nada, solo teníamos obligaciones mensuales muy caras. Me senté en mi cocina a las 3 de la mañana rodeada de impresiones y hice las cuentas. Deuda total aproximadamente 1.900.000, valor real total de activos quizá 1.600.000. Estábamos 300.000 en negativo, quizá más. Pero ¿dónde había ido todo el dinero? Seguí investigando. En las semanas siguientes rastreé cada transacción que pude encontrar y la imagen que surgió fue devastadora. Inversiones en criptomonedas 180.000, perdidos, apuestas 75.000, desaparecidos, un apartamento que no conocía,
Alquilado para una mujer que no conocía, 60.000 en alquiler inmobiliario, gastos de estilo de vida que nunca llegaron a casa, relojes, trajes, viajes a los que nunca fui invitada, otros 85.000. Mi marido no estaba construyendo un imperio. Estaba construyendo un castillo de naipes con cartas prestadas que además estaban ardiendo. Parecíamos ricos igual que un maniquí parece vivo. Convincente desde lejos, completamente. Vacío de cerca, mi primer impulso fue confrontarlo, gritar, llorar, exigir respuestas. Pero conocía a Vincent, lo había visto actuar durante años. Si lo confrontaba me manipularía, lo explicaría de alguna manera, me haría sentir loca por cuestionarlo. Probablemente encontraría forma de culparme, y peor aún. Si sabía que yo lo sabía podría intentar controlar también mi dinero separado. Porque siempre había mantenido algo propio. La voz de mi abuela en mi cabeza. Una mujer debe tener su propio dinero. Mi plan de jubilación individual de mis años en el bufete, lo transferí cuando renuncié pero nunca lo toqué. Para entonces había crecido a unos 180.000, eso era mío, ganado con mi trabajo, propiedad separada bajo la ley, y luego estaba mi abuela. Falleció cuando yo tenía 28 y me dejó 340.000. Su testamento era específico. Este dinero es solo para Alexis. Lo mantuve en una cuenta separada durante 6 años, sin mezclarlo nunca con las finanzas de Vincent, sin usarlo para gastos del hogar. Mi abuela mantuvo su propia cuenta durante 50 años, no dinero secreto, siempre decía, solo mío, la mujer más inteligente que conocí. Tenía aproximadamente 520.000 completamente míos y legalmente separados. Así que no confronté a Vincent, en cambio me protegí. Trabajé con mi tío, contable jubilado, para crear un fideicomiso irrevocable para Tyler. Mi plan de jubilación y mi herencia fueron a ese fideicomiso, mi nombre no figuraba como beneficiaria, el de Vincent mucho menos. Era para el futuro de Tyler, universidad, una primera vivienda, emergencias, y era intocable. Luego documenté todo, cada documento hipotecario, cada cuenta oculta, cada transacción sospechosa, imprimí copias y las guardé en casa de mi hermana, puse copias en una caja de seguridad, guardé todo en una unidad cifrada y luego esperé. Sabía que Vincent se iría tarde o temprano. Hombres como él siempre lo hacen, se aburren o encuentran a alguien más joven. O deciden que merecen más. Solo tenía que estar preparada cuando ocurriera. 3 años esperando. 3 años viendo cómo cavaba el agujero más profundo. 3 años sonriendo en cenas mientras sabía que toda nuestra vida estaba construida sobre arenas movedizas. Me volví muy buena en la paciencia y en fingir que no sabía que mi marido nos estaba hundiendo financieramente. Cuando por fin pidió el divorcio, cuando exigió la casa, los coches, el negocio, todo, casi me reí en voz alta. No estaba pidiendo activos, estaba exigiendo deudas, solo que aún no lo sabía. De vuelta al presente me senté frente a Nina Castellano y coloqué 3 carpetas en su escritorio, 3 años de pruebas, cada documento hipotecario, cada extracto de préstamo, cada cuenta oculta. Leyó en silencio casi 1 hora. Cuando levantó la vista su expresión había cambiado por completo. Lo has sabido durante 3 años. Estaba esperando a que se fuera, sabía que lo haría, y cuando exigió todo exigió toda la deuda, solo que aún no lo entiende. Nina se recostó en su silla, la lástima había desaparecido de sus ojos, la preocupación también. Lo que la sustituyó fue algo parecido a admiración. Así que cuando firme la cesión de los activos me voy limpia. Él se queda con las hipotecas, las deudas del negocio, los contratos de leasing. Todo pasa a ser su responsabilidad exclusiva, y mi herencia. Mi plan de jubilación, propiedad separada, nunca mezclada, legalmente protegida, a salvo en un fideicomiso para mi hijo, Nina. Guardó silencio un momento largo y luego sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. Señora Dunst, creo que le debo una disculpa. Pensé que se había rendido, le devolví la sonrisa. Todo el mundo lo cree, esa es la idea. Nina pasó de mirarme como a un gatito perdido a mirarme como a una gran maestra de ajedrez. Prefiero gran maestra, mejor atuendo. La trampa ya estaba construida, las cifras verificadas, la documentación era impecable. Ahora solo tenía que dejar que Vincent creyera que estaba ganando. Y nadie hace mejor de perdedora elegante que una mujer que ha estado practicando durante 15 años. Los siguientes 3 meses fueron una clase magistral de actuación. Me convertí exactamente en lo que todos esperaban que fuera, rota, derrotada, apenas sosteniéndome. Acudí a las sesiones de mediación con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas.
Hablaba suave y con dudas como una mujer que había perdido toda su confianza. Pedí tan poco que incluso el mediador parecía incómodo. Solo. Quiero lo suficiente para empezar de nuevo, dije en nuestra segunda mediación. No intento ser difícil. Sé que el negocio es la obra de su vida. Sé que la casa significa todo para él. No quiero destrozar más a nuestra familia de lo que ya está. Solicité un acuerdo de $50,000 en efectivo, mis pertenencias personales y custodia compartida de Tyler. Eso fue todo. Vincent aceptó de inmediato. Probablemente esperaba que luchara por la mitad de todo. Eso es lo que cualquier abogado razonable exigiría. En cambio yo pedía migajas. Me miró al otro lado de la mesa de mediación con algo parecido a lástima, como si fuera un animal herido al que estaba poniendo fin a su sufrimiento con generosidad. Merecía un Oscar por esa actuación o al menos un Globo de Oro. Me dieron el papel de mi vida y mi único público era mi mentiroso, infiel y pronto arruinado exmarido. Con cada semana que pasaba la arrogancia de Vincent crecía, dejó de ser cuidadoso, dejó de fingir que era el razonable, empezó a decirle a cualquiera que quisiera escuchar que ni siquiera había luchado, se rindió sin más, decía a sus amigos del golf, le ofrecí un acuerdo justo y lo aceptó sin decir palabra. Lorraine era peor, presumía en su club de lectura, en su grupo de iglesia, en cada reunión social a la que asistía. Vincent se queda con todo. Esa mujer no recibió ni un centavo, siempre. Supe que no era lo bastante fuerte para mi hijo. Para celebrar su próxima victoria Vincent se compró un reloj nuevo de $15,000. Lo sé porque vi el cargo en la cuenta de la empresa. Seguía usando dinero del negocio para gastos personales. Seguía cavando más profundo. Lo llevó a nuestra siguiente sesión de mediación asegurándose de que lo notara. También llevó a Britney a cenar a la Maison, el restaurante francés donde habíamos celebrado nuestro 10º aniversario. Publicó fotos en redes sociales. La vida es buena cuando estás con la persona correcta, escribió. La persona correcta se refería a la persona que aún no conocía su deuda. Mientras tanto Britney había empezado a redecorar mi casa, muebles nuevos en el salón, arte nuevo en las paredes. Incluso pintó mi cocina de gris. La pintó de gris. Me pasé 3 semanas eligiendo ese verde salvia, 3 semanas de muestras de pintura y pruebas de luz y volviéndome loca intentando dar con el tono perfecto. Y ella lo cubrió con un gris barato de obra como si nada. Gris como su personalidad, como su futuro con Vincent cuando descubriera que estaba arruinado. Muy apropiado la verdad. Diane seguía llamando, pescando información bajo la excusa de la amistad, y yo seguí el juego a la perfección. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntaba, con la voz chorreando una preocupación falsa. Solo quiero que se acabe, le decía, dejando que la voz se me quebrara un poco. Ya no puedo luchar, no tengo fuerzas. Y en cuestión de horas Vincent ya lo sabía. Casi podía verlo relajándose, bajando aún más la guardia. Diane creía que me estaba manejando. En realidad solo era un servicio de mensajería, y ni siquiera caro. Pero mientras los adultos jugaban sus juegos, Tyler observaba, y mi hijo listo. Observador, maravilloso, empezó a notar cosas que no cuadraban. Notó el reloj nuevo de $15,000 de su padre, pero escuchó a Vincent decirle que no podían pagar el viaje escolar a Washington, D.C., notó las bolsas de compras de Britney amontonándose en la entrada, pero oyó a Vincent quejarse de que el dinero estaba justo. Notó la desconexión entre el estilo de vida que su padre proyectaba y las excusas que repetía. Una tarde Tyler vino a mi apartamento diminuto y se sentó en mi mesa de cocina de segunda mano. Me miró con esos ojos serios, tan parecidos a los de su padre, pero con algo que Vincent había perdido hacía mucho: honestidad. Mamá, dijo en voz baja, papá de verdad es rico. Miré a mi hijo un buen rato. ¿Tú qué crees? Se quedó callado, procesando. Creo que algo no está bien, creo que está fingiendo. Alargué la mano y le apreté la suya. Confía en mí, espera solo un poco más. Mi hijo de 15 años se dio cuenta de que algo iba mal antes que 2 abogados y un contable certificado. Debería cobrarle honorarios a su fondo universitario por consultoría. Entre bambalinas, Nina estaba preparando nuestra estrategia legal con precisión quirúrgica. El acuerdo principal de divorcio decía claramente que yo renunciaba a cualquier reclamación sobre los bienes matrimoniales, la casa, el negocio, los vehículos, todo pasaría a Vincent. A cambio yo recibiría mi modesta compensación en efectivo y me iría. Pero adjunto a ese acuerdo había un anexo, una declaración detallada de revelación de responsabilidades, cada deuda, cada hipoteca, cada préstamo, cada obligación ligada a esos activos. Cuando Vincent firmara por todos los activos, asumiría legalmente todas las responsabilidades.
Las hipotecas pasarían a ser solo suyas, las deudas del negocio se transferirían por completo a él. Las obligaciones de leasing de los coches serían únicamente su problema. Todo estaba allí, en blanco y negro, legal, correcto, devastador. Los documentos legales son como poesía, me dijo. Nina, poesía aburrida y cara que puede arruinarle la vida a alguien, mi tipo favorito. 2 semanas antes de la vista final, Harold Whitfield, el abogado de Vincent, llamó a Nina con preocupaciones. Mi cliente está asumiendo activos significativos, dijo Harold con cuidado. Me gustaría solicitar una auditoría financiera completa antes de finalizar. Solo para verificarlo todo, Nina mantuvo la voz neutral. Por supuesto, proporcionaremos cualquier documentación que necesite. Pero cuando Harold le llevó esto a Vincent, mi futuro exmarido lo cortó de inmediato. Sin auditorías, le dijo, yo construí esa empresa, sé exactamente lo que vale, no voy a pagar a un contable para que me diga lo que ya sé. Harold insistió. Recomiendo encarecidamente que verifiquemos los valores de los activos antes de que firme. Esto es importante. Vincent lo interrumpió. Britney quiere que esto se termine. Yo quiero que esto se termine, no más retrasos. Harold llevaba más de 30 años ejerciendo. Sabía cuando un cliente estaba a punto de cometer un error, y también sabía que no podía obligar a nadie a seguir su consejo. Le presentó a Vincent una renuncia, un documento que reconocía que Harold había recomendado una revisión financiera independiente y que Vincent la estaba rechazando contra el consejo de su abogado. Vincent lo firmó sin leerlo. Igual que firmaba todo sin leer. Nunca subestimes el poder de una novia impaciente para hacer que un hombre se salte la letra pequeña. Britney. Valía millones para mí en estrategia legal. En fin, la noche anterior a la vista, Vincent me envió un mensaje. Gracias por no poner esto feo. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho rato. 15 años de matrimonio, 15 años construyendo su negocio, criando a su hijo, gestionando su vida. Y me daba las gracias por no complicarle las cosas mientras me tiraba a la basura. Respondí, solo quiero lo mejor para Tyler. Lo mejor para Tyler, su fideicomiso, su futuro asegurado, y un padre que estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Nina me llamó esa noche, jueves, a las 9 de la mañana, vista final, jueza Patricia Holden. ¿Estás lista? Miré alrededor de mi pequeño apartamento, los muebles de segunda mano, las cajas aún sin abrir en la esquina, la cocina diminuta que pinté de verde salvia porque me recordaba a la esperanza. He estado lista desde hace 3 años. 3 años esperando y por fin estaba aquí. Me sentía como una niña en la mañana de Navidad. Si la mañana de Navidad incluyera tribunal de divorcio y venganza financiera. Jueves por la mañana. A las 9, Vincent entraría en esa sala esperando cobrar su premio. No tenía ni idea de que estaba a punto de heredar una avalancha financiera, una que él mismo había firmado, y lo mejor, la había pedido por escrito, con testigos. Si has llegado hasta aquí ya sabes que viene algo satisfactorio. Dale a me gusta si estás listo para que Vincent reciba lo que se merece. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Tengo más historias de estas. Confía en mí. Ahora terminemos esto. Jueves. 17 de abril, 9 de la mañana, sala 4B. Recuerdo cada detalle de esa mañana, cómo entraba la luz del sol por los ventanales altos, el olor a madera vieja y abrillantador de suelos, el murmullo bajo de abogados barajando papeles. Aquí es donde 15 años de matrimonio terminarían oficialmente, y donde 3 años de paciencia por fin darían frutos. Vincent llegó primero. Por supuesto, llevaba su mejor traje, el Armani gris carbón que yo le ayudé a elegir para una cena con clientes. Hace 3 años, su reloj nuevo atrapaba la luz mientras estrechaba la mano de Harold. Se veía seguro, relajado, como un hombre a punto de cerrar un trato muy favorable. Britney estaba esperando en el pasillo, no podía entrar en la sala, pero quería estar allí para apoyar moralmente. La vi de reojo por la puerta, maquillaje perfecto, bolso de diseñador. Desplazando la pantalla del móvil como si esto fuera otra cita aburrida, Lorraine también estaba allí, sentada en el público. Se arregló para la ocasión, probablemente planeando llevarse a Vincent a un almuerzo de celebración después. Me miró cuando entré y me dedicó una sonrisita, de esas que le das a alguien a quien ya has derrotado. Yo llegué unos minutos después de Vincent, vestido azul marino sencillo, sin joyas, el pelo recogido en un moño bajo. Me veía cansada, derrotada, como una mujer sin nada por lo que luchar. Perfecto, me veía como alguien que se había rendido a la vida y a la moda a la vez. Muy convincente, debería dar
Clases de interpretación. Entró la jueza Patricia Holden y todos se pusieron de pie. Tenía unos 60 y pocos, pelo plateado, gafas de lectura en la punta de la nariz, 30 años en el estrado de familia. Había visto todos los trucos, toda la manipulación, todas las mentiras que las parejas en divorcio podían lanzarse, ya nada la sorprendía. Revisó el expediente brevemente y luego levantó la vista. Mercer contra Mercer, vista final de disolución. Entiendo que las partes han llegado a un acuerdo. Harold se levantó primero. Sí, su señoría, mi cliente Vincent Mercer asume todos los activos matrimoniales, incluida la residencia familiar, el negocio de desarrollo inmobiliario y todos los vehículos asociados. A cambio, la señora Dunst recibe una compensación en efectivo de $50.000. Nina se levantó a mi lado. Correcto, su señoría. Mi clienta acepta renunciar a cualquier reclamación sobre esos activos y acepta los términos propuestos. La jueza Holden dirigió la mirada hacia mí, estudió mi cara un instante buscando señales de coacción, señales de que me estaban presionando para aceptar un mal acuerdo. Señora Dunst, dijo, necesito confirmar que entiende lo que está aceptando hoy. Está renunciando a su reclamación sobre bienes sustanciales, la vivienda familiar, el negocio que usted ayudó a construir. ¿Está segura de que esto es lo que quiere? Mantuve la voz suave, ligeramente inestable. Sí, su señoría, lo entiendo, y está entrando en este acuerdo. ¿Voluntariamente? Nadie la está presionando. No, su señoría. Bajé la mirada a mis manos y luego volví a mirarla. Solo quiero que mi esposo tenga todo lo que pidió. Quiero que esto termine. La jueza me observó otro largo momento. Podía casi ver su debate interno, si insistir más, si ordenar una suspensión, si protegerme de lo que parecía una decisión terrible. Pero yo estaba representada por abogada, respondía con claridad. Era una mujer adulta tomando su propia decisión. Muy bien, dijo por fin, procedamos. El secretario repartió los documentos finales, página tras página de lenguaje legal, firmas requeridas cada 3 páginas. Vincent firmó con entusiasmo, apenas mirando lo que estaba aceptando. Quería terminar. Quería volver a su nueva vida con su nueva novia y su nueva libertad. Yo firmé despacio, deliberadamente. Cada trazo de mi bolígrafo fue cuidadoso y preciso. Este era el momento por el que llevaba 3 años esperando. Iba a saborearlo. Al otro lado de la sala vi a Vincent mirar a Lorraine y sonreír. Ella le devolvió el gesto con aprobación. En el pasillo su teléfono vibró. Probablemente Britney enviando ánimo. Él miró el teléfono en pleno tribunal durante su propia vista de divorcio. Ese era el tipo de hombre que era. Mientras tanto, Harold Whitfield hacía lo que hacen los buenos abogados. Revisar el paquete completo una última vez. Acuerdo principal firmado, listado de activos firmado, términos del acuerdo firmados, y entonces llegó al anexo, declaración de responsabilidades. Observé su rostro mientras leía, vi la confusión cruzarle la cara, lo vi pasar una página hacia atrás y luego hacia adelante como si esperara haber leído mal. No había leído mal. El rostro de Harold palideció, se inclinó hacia Vincent intentando ser discreto. Señor, susurró, tenemos que hablar. Vincent lo apartó con un gesto. Aún bañándose en su victoria. Ahora no, ya casi terminamos. La voz de Harold se volvió más urgente. Usted está asumiendo toda la deuda, Vincent. Giró hacia él. ¿Qué? La declaración de responsabilidades, susurró Harold. Los papeles crujieron mientras señalaba. Las hipotecas, los gravámenes del negocio, todo está aquí. Usted está asumiendo responsabilidad personal por todo. Por primera vez Vincent miró de verdad lo que había firmado, vi sus ojos recorrer las cifras, vi cómo el color se le iba del rostro. Casa, $1.100.000 adeudados, valor de mercado, 850.000, negocio, 480.000 en deudas combinadas, vehículos, 115.000 en obligaciones de leasing, responsabilidades personales adicionales, 200.000, deuda total aproximadamente 1.900.000, valor neto de todo lo que acababa de reclamar, negativo 300.000, no había ganado la lotería, había ganado la factura. Vincent se levantó de golpe, la silla raspó el suelo. Esto no está bien, me miró, luego miró a la jueza, luego volvió a los papeles, ella me ocultó esto es fraude. La voz de la jueza Holden fue cortante. Señor Mercer, siéntese, esas cifras son falsas, insistió Vincent, elevando la voz. Ella manipuló los documentos. Señor Mercer, el tono de la jueza no dejaba espacio a discusión. Siéntese, él se sentó, pero las manos le temblaban, su sonrisa confiada había desaparecido.
sustituida por algo muy parecido al pánico. La jueza Holden miró los documentos frente a ella y luego a Vincent. Señor Mercer, estoy viendo la declaración de responsabilidades adjunta a este acuerdo. Estas son deudas asociadas a activos que usted está reclamando, activos a su nombre, su negocio, su propiedad. Lo miró con dureza. Está diciendo ante este tribunal que no conoce su propia situación financiera. Silencio. Ver a Vincent intentar explicar por qué no conocía sus propias deudas era como ver a un gato explicar por qué hay un jarrón roto en el suelo. Fascinante y totalmente poco convincente. Harold se aclaró la garganta. Su señoría, debo señalar que aconsejé a mi cliente realizar una revisión financiera independiente antes de esta vista. Él la rechazó. Tengo documentación. Sacó la renuncia, la que Vincent había firmado sin leer, la que decía con claridad legal que Harold había recomendado una auditoría completa y que Vincent la había rechazado. La jueza Holden la revisó brevemente. Así que al señor Mercer se le aconsejó verificar estas cifras y eligió no hacerlo. Firmó una renuncia reconociendo esa elección. Miró a Vincent. ¿Es correcto? Vincent miraba la renuncia como si fuera una serpiente que acabara de morderlo. Yo pensé. Esa es su firma, señor Mercer. Una pausa larga. Sí, entonces asumió este riesgo voluntariamente. La voz de la jueza Holden fue objetiva. Tuvo la oportunidad de investigar, eligió no hacerlo. El acuerdo se mantiene. Vincent se giró hacia mí, la desesperación rompiéndole la compostura. ¿Tú lo sabías? La voz se le quebró. Lo sabías todo. Lo miré con calma. Fui tu contable durante 11 años, Vincent. Yo sabía todo. Su rostro pasó por emociones más rápido de lo que pude contar. Confusión, rabia, traición, miedo, y al final, la que llevaba esperando, comprensión, entender que se lo había hecho a sí mismo. Quiero retirar el acuerdo, dijo Vincent, volviéndose hacia la jueza. No entendí lo que estaba firmando. Esto no es justo. La jueza Holden negó con la cabeza. Señor Mercer, usted firmó documentos ante este tribunal declarando que entendía y aceptaba todos los términos. Estaba representado por abogado competente. Rechazó una revisión adicional. Su esposa no ocultó nada. Estas son sus deudas, sus hipotecas, sus obligaciones. Hizo una pausa. El acuerdo es definitivo. El mazo golpeó. Señora Dunst, usted tiene su compensación. Señor Mercer, usted tiene los activos tal como se acordó, junto con todas las responsabilidades asociadas. Este matrimonio queda disuelto. Me levanté. Alisé el vestido, tomé mi bolso, y luego miré a Vincent por última vez. Estaba desplomado en la silla, los papeles esparcidos delante de él, todo su mundo derrumbándose a su alrededor. Dijiste que querías todo excepto a Tyler, dije en voz baja. Te di exactamente lo que pediste. Salí de la sala sin mirar atrás. En el pasillo podía oír la voz de Vincent elevándose, gritándole a Harold, exigiendo saber cómo había pasado esto, amenazando con demandas. Las respuestas calmadas de Harold. Te dije que hicieras una auditoría, lo tengo por escrito. Tú te negaste. A través de las puertas de cristal vi cambiar la cara de Britney mientras escuchaba. La vi mirar a Vincent. En serio, mirarlo, y ver algo distinto al exitoso empresario que creía estar consiguiendo. Se fue antes de que yo llegara al ascensor, moviéndose rápido, tacones repicando sobre el mármol, sin mirar atrás. La salida de Britney fue más rápida que su entrada en mi matrimonio. Al menos fue coherente. Salía el sol de abril. El cielo estaba azul, el aire estaba templado. En algún lugar detrás de mí mi exmarido le gritaba a su abogado sobre justicia y fraude y cómo nada de esto era culpa suya. Delante de mí había una vida nueva, más pequeña que antes, más simple, pero completamente, enteramente mía. El colapso ocurrió más rápido de lo que esperaba. En 2 semanas Britney se había mudado de la casa, empacó sus cosas a mitad de la noche, dejó una nota que decía: esto no es a lo que me apunté. La cocina gris se quedó vacía. En un mes Vincent intentó vender la casa, pero cuando debes más de lo que vale algo no hay compradores, solo bancos llamando por pagos atrasados y agentes sugiriendo ventas cortas. En 2 meses el negocio empezó a incumplir, los proveedores presentaron demandas, la línea de crédito se congeló, la empresa que Vincent había pasado 15 años construyendo, la empresa que yo había pasado 11 años sosteniendo, se desmoronaba en polvo. En 3 meses Vincent se reunía con abogados de bancarrota. El hombre que presumía de su imperio ahora calculaba qué activos podía proteger de los acreedores. La respuesta era casi ninguno. El hijo perfecto de Lorraine llamaba a familiares pidiendo préstamos, aparecía en casas de parientes con excusas y explicaciones,
Nadie sabía nada de la deuda. Alexis debió ocultarla de alguna manera, me engañaron. Pero los documentos contaban otra historia. Las hipotecas estaban a su nombre, los préstamos a su nombre, las deudas de juego, las pérdidas en criptomonedas, el apartamento secreto, todas sus decisiones, todas sus firmas. Escuché que el boletín navideño de Lorraine ese año fue muy corto. Vincent está explorando nuevas oportunidades. Sí, oportunidades en reestructuración de deuda. Los conflictos paralelos se resolvieron con una especie de simetría poética. Diane me llamó aproximadamente una semana después de la vista. La voz le temblaba. No tenía ni idea de que esto estuviera tan mal. Lo siento mucho, Alexis. Yo nunca quise. Yo pensé que Vincent y yo. No respondí, no contesté, no le di el cierre que buscaba. Algunos puentes no están hechos para repararse, algunas amistades no. Merecen una segunda oportunidad. 20 años de historia traicionados por un guiño y promesas vacías de un hombre que usaba a todos a su alrededor. Intentó llamar 3 veces más y luego paró. Imagino que aún espera que Vincent se fije en ella. Va a esperar mucho tiempo. Lorraine probó otro enfoque, yendo a través de Tyler. Dile a tu madre que yo no sabía de los problemas de dinero. Dile que siento cómo la traté. Dile que quiero hablar. Tyler miró a su abuela, la mujer que empacó las pertenencias de su madre en bolsas de basura, que llamó inútil a su madre, que se puso del lado de su padre sin hacer una sola pregunta, y dijo: mamá está ocupada construyendo su vida, no tiene tiempo para excusas. Lorraine quería perdón, yo quería paz. Adivina cuál de las dos consiguió lo que quería. Tyler, mi hijo maravilloso, listo, observador. Por fin entendió todo, no porque yo se lo explicara, sino porque lo descubrió por sí mismo, vio los documentos del tribunal, escuchó las excusas de su padre, vio a Britney irse, vio a Lorraine entrar en pánico, vio caer toda la fachada. Una noche, aproximadamente un mes después del divorcio, se sentó conmigo en mi pequeño apartamento, el de la cocina verde salvia, el de los muebles de segunda mano y las cajas por fin abiertas. Esperaste 3 años, dijo en voz baja, lo supiste todo este tiempo y solo esperaste. Quería asegurarme de que estuvieras protegido, le dije. Pasara lo que pasara entre tu padre y yo, necesitaba saber que tú estarías bien. El fideicomiso, $520,000 a salvo e intocable, se quedó callado un momento, y luego me abrazó de verdad, el tipo de abrazo que no había recibido de mi hijo de 15 años en meses, el tipo de abrazo que decía, lo entiendo, el tipo de abrazo que decía, estoy orgulloso de ti. Los chicos de 15 años no suelen abrazar a sus madres voluntariamente. Supe que había hecho algo bien. Mi acuerdo de $50,000 se destinó a establecernos el alquiler del primer mes, la fianza, muebles básicos que no se caían a pedazos. No era lujo, pero era estabilidad. El fideicomiso se quedó exactamente donde estaba, el futuro de Tyler, la universidad, quizá una primera casa algún día, una red de seguridad que nadie podría quitarle. Y yo me inscribí en cursos de diseño de interiores en el Community College. El sueño que había dejado en pausa cuando tenía 23 para ayudar a Vincent a construir su imperio. Por fin estaba construyendo el mío. Empecé en pequeño. Mi primera clienta de verdad fue una mujer llamada Sandra, de 52 años, que acababa de terminar un matrimonio de 28 años. Estaba de pie en su apartamento nuevo y vacío, con cara de perdida, cuando me preguntó, ¿cómo se empieza de nuevo? Lo pensé un momento, una habitación a la vez, un color a la vez, un día a la vez. Pintamos su cocina de verde salvia, lloró cuando lo vio, lágrimas felices, dijo, el color de los nuevos comienzos. Unos 3 meses después de que el divorcio se hiciera definitivo, Vincent apareció en mi apartamento, apenas lo reconocí, había perdido peso, no del tipo saludable, ojeras oscuras bajo los ojos, el traje arrugado, el reloj había desaparecido. Parecía un hombre que había pasado por una guerra y la había perdido. Se quedó en mi puerta y por un momento casi sentí lástima por él. Casi, no sabía que esto estaba tan mal, dijo, su voz estaba, cometí errores, ya lo sé, pero no quise que nada de esto pasara. Me apoyé en el marco de la puerta y lo miré de verdad, ese hombre al que había amado casi la mitad de mi vida, ese hombre que me tiró como basura, ese hombre que ahora se ahogaba en las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Podemos hablar?, preguntó. Quizá podamos arreglar algo. Yo podría, no sé, quizá podríamos. Ni siquiera pudo terminar la frase. No pudo obligarse a pedir lo que de verdad quería. Ayuda, mi ayuda, después de todo. Pediste todo excepto a Tyler, dije con calma.
Tuviste exactamente lo que querías. Alexis, por favor, adiós, Vincent. Cerré la puerta, se quedó en el pasillo 10 minutos. Lo sé porque lo observé por la mirilla mientras comía helado. El mejor espectáculo que había visto en mi vida, 5 estrellas. Lo vería otra vez, esa noche, cuando Tyler se fue a dormir. Me senté en mi pequeño salón y miré la foto de mi abuela en la estantería. La caja de recetas estaba al lado. Lo único que Lorraine casi se lleva, lo único que más importaba. Tenías razón en todo, abuela, dije en voz baja. Ten tu propio dinero, conoce tu valor y nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. El apartamento estaba en silencio, era pequeño, no se parecía en nada a la casa en la que viví 15 años, pero era mío, cada color de pintura, cada mueble, cada decisión, mía. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, era libre. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Más de mis historias más impactantes ya están en tu pantalla. Haz clic en una. Ahora y no te pierdas la mejor parte. Te va a encantar. Nos vemos en el siguiente.